Cintia, buenas Buenas noches. noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Aquí todo bien, listos para trabajar. ¿Verdad? Marco Antonio también está allá en la sala. A ver, vamos a esperar un momento Buenas que se noches, vayan. licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas Cintia, ¿qué noches, tal? ¿Cómo Marco está? Antonio. Estamos listos también. Aquí todo bien, Marco, por ese lado. Espero que todo bien. A ver, vamos a esperar unos minutos a que se vayan conectando. Hubo un pequeño error por el tema de la hora. Si se han de fijar el enlace decía a las 20. Espero que esto no vaya a afectar y se vayan conectando ya en un momento. Creo que Frank también ya mandó un mensaje. Imagino que ya lo están leyendo y se van a ir enlazando a esta sesión. A ver, hoy vamos a tener la actividad de grupos. Vamos a formar grupos. Que él se apareció la lectura. A ver, vayan comentándome. Quisiera retroalimentar también estos contenidos y estos dos enfoques diferentes para poder comprender primero la sociedad y después, obviamente, la educación. ¿Algún detalle que quieran resaltar, algo que les ha parecido cuanto menos curioso, interesante? A ver, ¿qué hora estamos? A las 7:09. Esperaremos unos minutitos más a que se vayan conectando. Buenas noches, Paola. Buenas noches, doctor. Y buenas noches, colegas. Doctor, disculpe, ¿se me ha escuchado? Es que medio que está un poco mal mi audífono. Sí, Paola, con toda claridad. Ah, ya, Obviamente no muchas hay ningún gracias. problema. Muy bien.
Claudia, buenas noches, ¿me escuchas? Es bueno ser sincero. La señora también. Sí. Es viva, sabe de negocios, sabe. No te voy a decir que no. Ya me doy cuenta.
Bueno, vamos a ir comenzando, ya estamos para las 7:20. Espero que no haya habido ningún problema con el tema de la hora, ¿no? La reunión tenía la hora de las 20:00. Espero que esto no haya influido y se vayan conectando, bueno, a medida que vaya avanzando esta última sesión que tenemos. Eh, Vayan confirmándome, por favor, que tienen por lo menos, o cuanto menos audio, es decir, que pueden intervenir, porque la actividad que tenemos programada para hoy es básicamente una actividad en grupos. Ahora, lo que vamos a pedir es que, y lo que voy a organizar, configurar, es para que ustedes se puedan reunir en grupos. Tengo entendido que por lo menos la mayoría ya tiene esa experiencia, que la han atravesado con el estimado Frank. Y eso es bueno, puesto que va a hacer que esta actividad fluya de una manera ininterrumpida. Entonces, por favor, vayan confirmándome que al menos tienen el micrófono, porque la participación yo voy a ir pasando de un grupo a otro para tomar en cuenta la participación, la organización que se tenga y podamos desarrollar la actividad, que al mismo tiempo es como una evaluación, ¿no? Es la evaluación final, si se quiere, a pesar de que ya se ha ido evaluando cada una de las sesiones y las actividades. Esta constituye como la última, ¿no? La última que tendríamos. Así que, por favor, vayan prendiendo sus micrófonos y me confirman para que yo pueda confirmar que van a participar, que están activos en ese sentido. Cintia, Eh, estamos bien, ¿no? sí, lo que sí, se cayó una antena de Entel por aquí, por mi barrio, y está inestable. El otro día me salía cada rato, pero, y lo escucho entrecortado en algunos momentos, pero ahorita se restableció. Pero a ratos está así el internet aquí en Trinidad. Perfecto, perfecto. Se va a tomar en cuenta. Evidentemente también hay casos donde a veces uno, por X motivos o por el internet, entra, sale, la conexión es difícil, ¿no? Pero cuanto menos, si tenemos espacios para poder contribuir, eso es lo que vamos a buscar. No te preocupes, Cintia, se va a tomar en cuenta estas dificultades que tenemos, ¿no? Marco, ¿estás ahí? ¿Cómo estamos con el micrófono? Paola también me dijo que estaba un poco entrecortado, pero la escuchamos de forma clara, Paola. No es que se conectó. Doctor, yo tengo una petición, no sé si es Adelante. muy, no sé, el tema de la actividad del foro que teníamos hasta el 14 de agosto, no sé, varios de mis compañeros no lo hemos respondido, me incluyo entre ellos. Yo la verdad entendí que teníamos ampliación hasta la segunda sesión más. Cuando quise llenar ya no permitía el sistema, entonces ya no lo he registrado, solamente vi que hasta el 15 se habilitó. Entonces no sé si podría pedirle, si extraordinariamente, al considerar que somos varios los que no hemos llenado, si podría ampliarnos el periodo para registrar nuestra participación en el foro, doctor. Perfecto. Lo voy a tomar en cuenta, Paola. Yo creo que lo voy a habilitar hasta este domingo para que puedan intervenir y así tengan esos días más. Muy bien. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿quiénes más están con audio? Hay que tomar en cuenta para poder que la actividad se realice de manera. Doctor, buenas noches. Roger, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, de igual forma, doctor, buenas noches. Bueno, un poco estoy notando el internet está entrecortado. Justamente a esta hora hay clases también de mis hijos, entonces estoy teniendo un poco de dificultades. A ver si me considera, por favor. Perfecto, perfecto. Dentro de los grupos se van a dar cuenta que vamos a darnos más tiempo. Quería ocupar básicamente todo el tiempo que tenemos de esta última sesión para que se pueda trabajar. Pero bueno, hay que esperar que se vayan conectando por lo menos unas 3 personas más para que podamos iniciar. Y tal vez uno de los elementos principales que quería transmitirles es que en estos dos grupos que vamos a formar, en el primer caso, no sé si Paola para uno de los grupos, en el caso de que se vayan conectando más participantes, les van explicando la lógica y la dinámica de la actividad, ¿no? Para que se sumen y directamente puedan incorporarse. Y por el otro, vamos a ver si Marco Antonio está también con
con el audio y en todo caso el grupo entero. El grupo, los que estén en el grupo, a la persona que se incorpore, simplemente le explican la dinámica para que puedan ir desarrollándola y puedan ir trabajándola, ¿no? A lo largo del tiempo. A ver, ¿cuántos estamos? Ya, esperaremos cuanto menos que una persona más pueda. María René me escribe que se escucha entrecortado. Sí, hay algunos problemas, yo creo que en muchos lugares sobre el internet. Además, aquí también el viento y demás un poco ha llegado a perjudicar, pero al mismo tiempo los grupos tienen el chat activo, ¿no? Es decir, que pueden participar y pueden intervenir también a través del chat. Coinciden los cuatro parejas. Ese número es el... A ver, tenemos... Ahora creo que ya podemos quizá empezar. A ver, veremos. Ahí está también compañero Dante. Dante, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, profesor. Estoy manejando, estoy por llegar a mi casa. Estoy conectado por el celular. En un ratito más llego. Perfecto, perfecto, Dante. Ahí Muy está, bien. va. Ingrid también está en la sala. Ingrid, ¿puedes escucharme? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Ingrid. doctor. Bueno, se logra escuchar algo a veces entrecortado. La verdad que hoy día he estado muy inestable, lo que es Tigo, Entel, ¿no? Entonces, por rato sí se escucha y por rato no se escucha. Me costó bastante entrar, pero a ver, vamos a hacer todo lo posible de participar. Perfecto. Gracias, Ingrid. Ya, les voy comentando la actividad que vamos a realizar. Teníamos como parte de la anterior sesión una wiki, ¿verdad? Donde se ha ido aportando, han ido varios de ustedes incorporando contenido, sobre todo para precisar, para definir de una forma mucho más precisa los conceptos que teníamos en ese fractal, que básicamente establece una relación de tipo dialógica para los que están dentro del pensamiento complejo de Edgar Morin. Y los que han revisado al doctor Carlos Álvarez, hay una definición similar, ¿no? Lo que él denomina dialéctica. En muchas ocasiones, la mayoría del tiempo, por no decir todas, utiliza el término dialéctica. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es crear dos grupos, de hecho ya están creados, ya he podido llevarlos e incorporarlos a cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque tenemos dos enfoques distintos y complementarios también a la vez, contradictorios y complementarios, que nos van a servir para poder trabajar y poder caracterizar básicamente la educación. Como se habrán dado cuenta, en los autores que hemos ido revisando, si bien algunos de manera puntual como Bauman tocan y se acercan al tema educativo, a la educación en general, otros como Max Weber o como otros autores que hemos ido revisando no lo hacen, simplemente hablan de manera superficial, se concentran más en caracterizar una sociedad eh, en cierto momento determinado en la historia
y nada más, poco más. O sea, terminan con ello. Entonces, lo que nosotros, la tarea que hoy tenemos es tomar, retomar, asumir esos conceptos, esas formas de encarar particularmente un objeto, en este caso la sociedad, y llevarlas a lo que es el campo educativo, es decir, caracterizar nuestra educación. Dentro de los grupos, cada grupo podrá organizarse de la manera que mejor le parezca, porque lo que se quiere es esto: tomar esas referencias, tomar esa bibliografía, esos conceptos que se han revisado, estos dos enfoques particular, cada grupo dentro del enfoque asignado, e ir caracterizando nuestra educación. Aquellos que tengan otro contexto, que estén dentro de otro contexto, aportarán con esa diversidad, con esas características diferentes. Entonces, lo que se quiere es caracterizar, por un lado, lo que constituye la educación. Si hablamos, por ejemplo, de un enfoque racional, es decir, qué elementos de nuestra sociedad nos indican, nos muestran que que tenemos básicamente, o que estamos enfrentando, que estamos dentro de este tipo de enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que efectivamente tenemos una educación de corte racional? Institucionalmente, en las relaciones que tenemos al interior de las aulas, del propio sistema, profesor, estudiante, contenido, currícula. Esto se puede aplicar a la educación, tanto educación primaria, secundaria, y también se puede caracterizar a la educación superior. Ustedes se podrán y se pondrán de acuerdo en cada uno de los grupos. Una vez que caractericen esto, lo que quisiera es que construyan, que vean cómo se distribuyen para construir unas diapositivas en función de lo que vayan aportando, y seleccionen a una persona del grupo para que pueda exponer esto, una vez que volvamos a la sala común, ¿no? Donde todos estemos presentes. Y los demás aportarán con su experiencia, con su opinión, en función de cómo lo hayan ido estructurando, cómo lo hayan ido configurando, y los aportes que hayan logrado realizar. Y yo voy a ir pasando, obviamente, de un grupo a otro, siempre para solventar cualquier duda que se presentase, para ver también cómo se está llevando adelante la dinámica, cómo va el tema de los aportes, puesto que, como saben, hay un criterio de evaluación que yo también tengo que seguir, y lo he estado haciendo estas dos primeras sesiones, y esta no es la excepción, ¿no? En vista de que es básicamente la última sesión que tenemos y el último trabajo que vamos a realizar sobre el módulo y los contenidos que nos traen a este módulo. Esa es básicamente la actividad. Lo que yo les pediría es a los y las que ya están, una vez que los nuevos, o más bien los colegas que no han logrado ingresar todavía, vayan ingresando, les explican la dinámica que se está trabajando para que puedan incorporarse y sumar básicamente con su aporte. Una vez concluido esto, ya les voy adelantando, de paso, a modo de esperar si es que alguna más se conecta. Ya habilitado, voy a hacerlo visible en la plataforma, un segmento donde van a subir este trabajo, es decir, el documento que han ido creando, que van juntando. Ustedes verán cómo lo hacen, quién lo hace, y simplemente subirían un documento de texto con esta caracterización en relación al enfoque y las diapositivas que han logrado construir. Nada más, sería un trabajo por grupo. Una de las personas, que es la encargada, que lo suba a la plataforma, justo en el segmento que he creado para ello, y suficiente. Lo que les pediría, obviamente, es que los trabajos que realicen tengan los nombres de las personas que han participado y que han estado presentes, ¿no? Que han sido parte del grupo, para que yo los tome en cuenta. No, ¿qué significa esto? Y repito, no necesitamos 10 trabajos, no va a ser necesario 10 trabajos, simplemente un trabajo de cada uno de los grupos con sus respectivas diapositivas, ¿no? Y esos trabajos que contengan los nombres de todos los integrantes del grupo. Entonces, en la plataforma yo descargo aquello y voy a evaluar directamente el trabajo que está ahí y a las personas que están incorporadas en el documento. Esa es básicamente la dinámica que quiero que hoy se realice. Y bueno, a ver, veremos, ya tengo acá los dos grupos creados. No tenemos por el momento más participantes. Un grupo
un grupo de ellos y voy a ir básicamente nombrando, aunque ustedes lo van a ver ya una vez que lo inicien. El primer grupo que va a tratar el enfoque de esta sociedad líquida y por tanto trabajará y caracterizará lo que es una educación líquida, hasta qué punto somos una sociedad con un sistema educativo de esta naturaleza, qué otros ejemplos tenemos, cuáles son de repente otras realidades, cada uno aportará con su contexto. En este grupo quisiera que estuviesen Cintia, por un lado, Dante, Marco Antonio, María Eugenia y Roger, ¿no? Por el otro, que es básicamente el enfoque racional, esta suerte de organización racional que también considero que nuestro sistema educativo tiene, no sé hasta qué punto, ustedes lo irán caracterizando. Quisiera que estuviesen Claudia, en este caso, Ingrid, José y Paola. A medida que vayan ingresando, si es que alguno más ingresaría, voy a ir distribuyéndolos en los grupos para que se vayan completando y tengamos de repente, si se puede, un número par. Y si no, trabajamos con los participantes que están. Yo, de hecho, en cuanto se esté dando el proceso, a medida que voy pasando de uno a otro grupo para ver la dinámica que están llevando, voy a ir ya, de hecho, apuntando quienes están presentes para tomar siempre en cuenta, ¿no? Para tomar en cuenta y poder contrastar al final cuando ya tenga que realizar toda la evaluación de forma mucho más minuciosa. No sé si hay algún criterio, hay alguna duda todavía, tal vez algo que quieran que vuelva y lo explique de otra manera. Licenciado, perdón, buenas noches. Buenas Le noches, quería Marco. hacer la siguiente consulta. Tenemos que preparar entonces diapositivas más para la exposición, es lo que le entiendo, ¿sí? Exactamente. En un documento Ya. van anotando alguien que vaya centralizando lo que van aportando y demás. Ujú. Saben que tienen también la opción del chat, en cada grupo van a tener abierta la opción del chat, vayan centralizando y luego igual construyen las diapositivas o alguien que construya las diapositivas, otro integrante del grupo las expondrá, otro integrante del grupo, al margen de la participación, independientemente de la participación, lo subirá después a la plataforma en las fechas que se han establecido, que hay un rango más amplio de las fechas, y esa sería la actividad, Marco Antonio. Muchas gracias. Una consulta, doctor. Adelante, Cintia. Obviamente es sobre las dos lecturas que estaban en la plataforma. Nosotros nos ha tocado los retos de la educación en la modernidad líquida, ¿cierto? Exactamente. ¿Hay algún formato o algún lineamiento de lo que hay que seguir o es simplemente un debate sobre lo que hemos leído y hacer las diapositivas? Es una suerte de debate, es decir, de debate que vaya aportando y en función de ese debate se vaya desarrollando un poco la idea, ¿no? En función de la percepción obviamente distinta que también deben tener por el contexto en el que están. Y ese debate lo vayan registrando en un documento, ¿no? Más o menos a qué se refiere el aporte, qué tendencia tiene, cómo caracteriza, cómo ejemplifica, que es lo importante, qué ejemplos da el que está participando, ¿no? Y a través de eso lograr esa caracterización. Ese sería más o menos el formato que tendría Cindy. Ya, perfecto. O sea, pero no hay algo establecido. Así, estos son los puntos. Es libre. Okay. Es libre. Lo que sí, tenemos un enfoque que de hecho ya lo direcciona, ¿no? El enfoque le da esa orientación. Pero en el interior, la manera en la que se reflexione y esto se vaya incorporando en el documento, eso es libre, ¿no? Lo que se quiere ver simplemente, lo que quiero apreciar es esa caracterización, ¿no? De la manera en la que ustedes entienden es más adecuada. ¿Y el tiempo, licenciado? ¿Cuánto tiempo tenemos para este trabajo? A ver, yo pensaba tener básicamente a excepción de 30 minutos hasta las 9:30 que podamos realizar. Estamos para las 7:40 en este caso. Veríamos para de repente, una hora y media, 1 hora y 30 minutos. Voy a ir al mismo tiempo valorando el trabajo y tomando en cuenta también cómo va el avance para que podamos dar unos minutos más o si ya está concluido, ya han podido reflexionar, ya han podido construir estas diapositivas,
que tampoco van a ser 15 diapositivas, ¿no? Es decir, que sean muy puntuales, pero al mismo tiempo que logren desarrollar las ideas y los ejemplos que están planteando. Y una vez que se tenga esto, volvemos a la sala común. Estamos hablando de más o menos una hora y 30 minutos, 20, 30 minutos, Marco. Gracias. A ver, Ahora, en el tenemos. caso, por ejemplo, de Dante que estaba conduciendo, bueno, me voy a meter con el ejemplo de Ingrid también que tiene el internet que se corta, va, vuelve, debe ser por el viento. Pero en ese caso, ni bien ingresen ellos, tendríamos que iniciar, supongo yo, ¿no? O ya nomás. En este caso, hay un momento inicial que es en el que, digamos, alguno de ustedes, de sus compañeros, ingresa por vez primera, ¿no? Una vez que ya tenga los lineamientos, ustedes le explican. Sé que algunos de ustedes van a entrar, salir, no es solamente allá, creo que en muchos departamentos hay este problema con el clima que está afectando también el tema de la conectividad, ¿no? Entonces, ya lo saben, aquellas que por algún momento se salen o están entrecortado, en el momento en el que se arregló, tengan un espacio donde esté más o menos estable, entonces aportan sobre ello y en otros momentos, entonces estarán por lo menos estarán escuchando y ustedes continúan con la dinámica, ¿no? Lo que se quiere es que continúen con la dinámica y los y las compañeras que tengan estas dificultades se vayan incorporando y vayan participando donde vean que tengan este momento de equilibrio, ¿no? Con su conexión. Puesto que si vamos esperando y alguien se desconecta y la actividad se pausa, imagínense que va a ser muy difícil poder llevar adelante, ¿no? Sé que es un contratiempo para este tipo de actividad, pero lo que yo quiero es que, o el objetivo que tengo en este caso, es que entre ustedes vayan nutriendo sus ideas, sus percepciones y puedan construir algo conjunto, ¿no? Que pueda básicamente aplicar, que pueda retomar estos criterios generales en primera instancia, en segunda, dedicados a analizar y reflexionar la sociedad. Y ahora vayamos a lo que es específicamente el campo educativo, ¿no? Y el campo educativo sea boliviano y también matizado con otros contextos, porque tenemos también alguna compañera que no está ni siquiera en el país, de otro lado se está conectando y demás. Esto más bien nos permite nutrir, ¿no? Nutrir la idea con ejemplos y también poder comparar cómo está la situación en otras regiones diferentes. Entonces, esa es básicamente la dinámica y ustedes van nomás continuando y viendo cómo están, ¿no? Cada uno de los compañeros también se estará conectando o no. Nos toca a todos también comprender qué es la situación, ¿no? No está, la conectividad no está del todo óptima hoy ni en ninguna sesión, ¿no? Hay siempre lugares mucho más complejos para poder conectarse y mantenerse de esa manera. Doctor, ¿usted los va a crear las sesiones, o sea, los grupos, y ahí, o nosotros tenemos que hacer los grupos? Los grupos ya están acá. En este momento estoy incorporando. O sea, los grupos ya están creados. Simplemente ahorita voy a mandarles voy a iniciar ya las sesiones y ya van a poder trabajar de forma independiente, cada grupo de forma independiente, ¿no? Obviamente yo voy a estar en ambos, en uno y en otro. Bueno, ya estamos con 5 y 5. A medida que se vayan integrando, yo voy a ir sumándolos a uno o a otro grupo y, como les digo, le explican al compañero o la compañera cuál es la dinámica que se está desarrollando. Muy bien, en este momento entonces ya inicio las sesiones. A ver, déjenme configurar esto. Muy bien. A ver. Ahora sí acabo de mandar.
Grupo de ese tipo. Huáscar, te escribo al chat un momento. Muy bien. Claro, adelante, Frank. Hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les fue? Ha habido peleas terribles, pero ya hemos logrado sacar algo. En otro contexto diría que eso está mal, pero en este diré que es genial, que es No, lo que pues se el quiere. debate es bueno. Claro, entre lucha y complementariedad, entre discrepar y tener concordancia en otros aspectos. Bueno, han tenido un desarrollo cuanto menos diferente, ¿no? El grupo que se encargaba del enfoque racional ha procedido de una manera racional y al mismo tiempo ha logrado fluir. Y el grupo del enfoque líquido más bien ha fluido con las opiniones, con los criterios dentro de lo racional, dentro de lo que se tenía que trabajar. Así que tenemos dos enfoques y al final vamos a ver de qué manera se ha logrado caracterizar. A ver, partamos con el grupo del enfoque líquido. ¿Quién es la escogida, el escogido para transmitirnos lo que se ha trabajado? Cintia Vargas.
María Eugenia, pero amplíalo porque la verdad es que lo veo diminuto aquí en mi celu. Hacer la Tenés presentación. forma de presentación. ¿Ya está? Sí, sí, se ve. Bueno, doctor, a nosotros nos ha tocado exponer, bueno, primero hicimos un debate entre los miembros del grupo para analizar estos retos de la educación en la etapa actual que vivimos, que es la modernidad líquida. Así le llama Zygmunt Bauman a este tiempo que estamos viviendo. Los integrantes somos María Eugenia, Marco Antonio, Rafael, Roger, Ever y mi persona, ¿no? Bueno, todos creo que usted ha entrado en varias oportunidades a escuchar el debate, ha sido bastante enriquecedor. Y bueno, vamos a exponer algunos puntos que hemos logrado hacer acuerdos, ¿no? María Eugenia, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Vemos que hay un esquema más o menos en lo que plantea Bauman en este artículo. Y primero él hace una conceptualización de lo que es la modernidad líquida para luego hablarnos del síndrome de la impaciencia, de lo que es el conocimiento y cómo él lo percibe, del cambio contemporáneo y lo que está afectando, ¿no?, en la educación actual. Y finalmente nos habla de lo que es la memoria. En cuanto a la conceptualización de la modernidad líquida, es interesante y hemos coincidido en que realmente tenemos actualmente un individuo que vive inmerso en una sociedad consumista y tecnológica al mismo tiempo. Vemos que mientras pasa el tiempo, la gente quiere las cosas rápido, quiere, incluso en la alimentación decíamos que si hay una sopa que ya está enlatada, está el atún que viene ya en polvo prácticamente, lo quiere instantáneo y rápido. Tecnológica porque obviamente sabemos que todo gira en torno a tablets, a ordenadores, a celulares actualmente, ¿no? Vemos que también él hace hincapié en que hay una transformación en el tiempo. Se ha transformado de un tiempo que antes se consideraba lineal, con línea recta, sin interrupciones, a un tiempo que él le llama puntillista. Es como que son diferentes puntos, pero ya no va de una manera lineal este tiempo. La vida entonces va perdiendo densidad, decía Marcos, ¿no? Él insistía mucho en esto. Decía que lo líquido también tiene mucho que ver en que se moldea al envase en el que se pone, ¿no?, el líquido, a diferencia de lo sólido. Entonces, vemos una sociedad y un individuo que quiere vivir en el puro instante, que es lo momentáneo, que es lo que lo hace feliz en ese momento, lo que le importa. Entonces, vemos una educación que es maleable, ¿no es cierto?, que se moldea y que se fragmenta también. Hay una eclosión fragmentaria y entonces asume todo tipo de formas esta educación en este tiempo de la modernidad líquida. Vemos también que es un tiempo de usar y desechar. Prácticamente todo, incluso el conocimiento, se vuelve desechable en este tiempo. La satisfacción es instantánea, decíamos, no interesa mucho ni el pasado ni lo que viene mañana, sino que es el momento. Y fruto del menor esfuerzo, mientras menos nos cueste, pues mejor. Otra cosa que veíamos como algo que debatimos bastante es que hay una característica como que de cada día debe haber algo nuevo. Necesitamos no aburrirnos, necesitamos estar cada día viendo cosas nuevas. Es como un renacer cada día, como que un reinventarse diario, un cambio constante, que tiene que ser constante. Entonces existe un cúmulo de información, hay una sobresaturación de la información y es instantánea también, en una sociedad además que es global y está altamente tecnificada y desarrollada. Eso en cuanto a los conceptos principales. Pasemos, María. Luego él habla del síndrome de la impaciencia. Él dice que otros autores le llaman también el síndrome de la aceleración, pero él piensa que es un síndrome de la impaciencia, que ha llegado incluso en los americanos, por ejemplo, a ser considerado como un nuevo estado de ánimo. Eso veíamos que si bien antes ponía, estoy alegre, estoy triste, ahora un estado de ánimo es estoy impaciente y parecería ser que es la característica
propia de los jóvenes, sobre todo actualmente, ¿no? La espera, entonces, en ese contexto se vuelve una circunstancia intolerable. Nadie quiere esperar. Veíamos que antes Benjamin Franklin, por ejemplo, usaba un eslogan que es muy conocido ahora, que el tiempo es dinero, ¿no? Y hoy eso pasó como que de moda, ¿no? Hoy lo que consideramos es que el tiempo es un fastidio, es una contrariedad, es una amenaza. No queremos esperar nada, para nada. El tiempo, entonces, cuando gastamos tiempo es algo abominable, es injustificable, es intolerable. Entonces, incluso el autor hace un análisis de que la espera se considera actualmente ya como un estigma de inferioridad. Es como que marca estrato. El que está acelerado, el que consigue todo rápido, es como que sea superior, como que esté en un estrato superior. Y el que espera es un pobre diablo ahí que no consigue, ¿no? Que las cosas le salgan de manera acelerada o las consigue de forma rápida. Los privilegios entonces se van adquiriendo por medio de atajos para alcanzar esa gratificación que es instantánea y que también es momentánea, decíamos, ¿no? Otra cosa del síndrome de la impaciencia, una característica también es que no existe el compromiso. Ya la gente no quiere comprometerse con algo sólido y verdadero. Incluso decíamos que en el tiempo de nuestros padres e incluso ya en nuestra generación, muchas veces nosotros veíamos que la gente quería tener trabajos estables y perdurables en el tiempo, 30 años, 40 años, 50 años, una historia de vida realmente en un trabajo. Ahora eso se considera una locura, ¿no? Realmente la gente mejor si está cambiando permanente de trabajo y se aburre más rápido precisamente porque hay este síndrome de la impaciencia. La gente no quiere, no considera que la espera es una opción. Otro capítulo que hace también un análisis es sobre el tema del conocimiento. Y ahí vemos que antes también el conocimiento tenía un valor duradero. Los conocimientos que uno adquiría eran como que para toda la vida, ¿no? La educación entonces se adquiría como un producto que debía atesorarse y que uno debería conservar para siempre. Pero la educación contemporánea soporta ya la modernidad líquida, ¿no? Ahí evitamos quedar atrapados en empleos de larga duración, como les decía, desaparece la lealtad institucional, uno ya no se compromete realmente con una empresa, con una organización, con una institución. Quiere estar probando cosas nuevas. Esto de reinventarse y del renacer diario también hace presencia aquí, ¿no? Y veíamos y discutimos bastante sobre esto de cómo se ha mercantilizado también el conocimiento, ¿no? Veíamos que antes ser licenciado, por ejemplo, ya te daba un cierto estatus y ahí decía, bueno, ya sacó la licenciatura hasta ahí. Ahora no, ahora ya tenés que ir a la maestría, tenés que ir al PhD y así un curso, otro curso, porque si no te dicen que te estás quedando atrás, estás realmente desactualizado, tenés que pagar, ¿no? También por esta educación. O sea, se ha vuelto un producto y se concibe como algo, como que el conocimiento se usa una sola vez. Es desechable, como la comida, como todas las cosas que aparecen, como los celulares, que cada día decimos, ya apareció el iPhone 12, 13, 14, 15, ya cuál será ahora, pero ya no te sirve el 8, ya no te sirve el X, ya no te sirve el 11, porque es como que pasan a la historia, necesitas lo nuevo, necesitas las tendencias también. Esa es una cosa que habla bastante el autor, que hay revistas o hay páginas o hay plataformas que te dicen lo que está lo que se tiene que usar, lo que está de moda, lo que es actual. Y también te dice lo que ya no, lo que debes desechar. Entonces aparece y desaparece también el conocimiento, al igual que cualquier producto prácticamente. Y nos dice también que se forma en concordancia con el modelo de la mercancía, ¿no? Entonces cada vez se tiene que ir adaptando también este conocimiento a lo que te exige el mercado. Es prácticamente como si fuera cualquier producto, no como antes que era considerado algo incluso que te daba estatus, ¿no? Un profesor antes, por ejemplo, sus conocimientos eran considerados, te marcaban respeto, marcaban otro nivel, ¿no? Ahora es diferente. Incluso Marcos decía, y María Eugenia también, y Roger,
que el docente pues tiene que esforzarse mucho más ahora, ¿no? Porque es como que el conocimiento también está más al alcance de los estudiantes y te discute. Creo que fue Dante, que es médico, si no me equivoco, que él decía que hasta en las consultas médicas, ahora no, que yo lo leí en Google, que no es ese el medicamento, que deberían darme este otro, que no es así, que es asá. Entonces como hay una sobresaturación de información, eso también exige nuevas cosas, nuevos retos a los profesionales, a los profesores, a los médicos, a la persona que se desempeña en cualquier área. Entonces el conocimiento pierde su valor muy rápido en esta modernidad líquida, ¿no? Se desgasta rápidamente y necesita ser reemplazada por una versión nueva, casi como cambiar el iPhone X por el 11, ¿no? Así, necesitas ya una versión nueva también del conocimiento. Hay un desgaste acelerado también. Y ya aquí no se habla tampoco de una educación institucionalizada, ya no es tan formal, ha llegado a ser más informal. Hay gente que dice, no, yo ya no necesito las escuelas formales, necesito que mi hijo se eduque en casa porque le vamos a enseñar otras herramientas más interesantes, más moldeables, más adaptables. Entonces ya no es como que no se necesita que esa educación sea institucionalizada. El cambio contemporáneo, por supuesto, es el contexto en el que se desarrolla todo esto que hablamos, ¿no? Entonces la educación aquí procede de una naturaleza errática, es impredecible ya, debido al cambio contemporáneo. Entonces hay un constante desafío de conocimiento y una competencia cada vez mayor entre docentes y alumnos, que la vemos también nosotros que estamos en clases, ¿no? Ever es profesor de ciencias, nosotros vemos varios ahí docentes también universitarios, y vemos que es prácticamente como si fuera una competencia. ¿Quién sabe más ya, el docente o el alumno, ¿no? El aprendizaje entonces está condenado a hacer una búsqueda interminable, pero es como si fueran objetos ya esquivos, que se evaporan, ¿no es cierto? Vos estás buscando alcanzar, estás en un proyecto, este es el éxito de mi proyecto, y cuando ya lo alcanzás, es como que se evapora, como que desaparece, pierde su brillo porque es de corta vida, ya aparece otra cosa, tenemos que alcanzar ya otra meta en el tema del conocimiento, entonces como que se evapore lo anterior. Y las organizaciones, también se aplica esto en las compañías, en las empresas, en las instituciones. Cuando menos sólidas y más moldeables son a los cambios, son mejores las instituciones, porque se van a adaptar más rápido a los nuevos desafíos. Yo hacía referencia, por ejemplo, en el periódico en el que yo trabajo, aquí en el Beni, les decía que antes los periodistas eran mucho más formales, gente que tenía que escribir muy bien, redactar muy bien, tener buena ortografía, etc. El cambio digital te lleva a ver que en las redes cualquiera escribe como sea, los horrores ortográficos son terribles, la redacción no importa, pero entonces prácticamente el periodista se ve en esa disyuntiva, sigue haciendo este trabajo formal o se vuelve un TikToker para tener más seguidores, ¿no? Entonces esa es la disyuntiva. En este mundo volátil, en el cual ninguna estructura conserva su forma el tiempo suficiente para garantizar alguna confianza o que sea perecedero o que dure en el tiempo. Y bueno, hablando luego ya de la memoria, que es otro de los acápites que toca Bauman, hablábamos que la memoria va contra la esencia de todo. Antes era un valor positivo, tener una excelente memoria, guardar cosas, incluso libros, etcétera, era un tesoro prácticamente. Ahora es prácticamente inútil, ¿no? Ya no sirve para nada. Entonces, obviamente hay un crecimiento de servidores, redes electrónicas, hablábamos que en la nube, por ejemplo, ahora todo está en la nube. Vos no tenés que preocuparte de nada porque la nube te lo guarda todo, hasta que te digan que la nube te va a cobrar lo que te tenga que cobrar porque toda tu información está ahí. Y bueno, está ahí, vas a tener que pagar para acceder también a eso, ¿no? La memoria se ha ido perdiendo también en el tema, por ejemplo, de que decíamos, ni un número telefónico ahora podemos recordar, porque lo que hacemos es simplemente apretar un botón y ya lo marca, ¿no? Hasta nos hemos empezado a ser hasta más perezosos en el tema de la memoria, ¿no? Entonces las costumbres preestablecidas, esos marcos cognitivos sólidos que antes teníamos,
valores estables también se convierten, en vez de que sean una ventaja, ahora son prácticamente una desventaja. La memoria entonces es una organización temporal porque todo es momentáneo y va cambiando con mucha aceleración. Lo que mejor se vende es la diferencia, ¿no? Ahora el que propone una cosa excepcional y lo que nadie ha hecho, eso se vende. Ya no la semejanza, no alguien que trabajó muchos años y obtuvo experiencia en un trabajo o en un oficio, eso ya ahora prácticamente no se desecha, o sea, se desecha más bien, ¿no? Ya no es eso lo importante, sino hacer cosas diferentes. Y el maestro o el profesor tiene que estar acorde a los nuevos desafíos para generar el cambio, ¿no? Pasemos, María. La relevancia momentánea del tema que cambia de un momento a otro hace que las porciones de conocimientos asimilados pierdan su significación tan pronto como fueron adquiridos por esta aceleración de la que hablábamos, ¿no? Entonces son productos para ser concebidos instantáneamente en el acto y prácticamente por una única vez. Esta parte, todos coincidimos en que era importante, es prácticamente la conclusión a la que llega el autor y todos coincidimos que estamos de acuerdo en muchas de estas cosas. Marcos luego seguramente va a decir algunas otras ventajas que él ve de todo lo que analizamos, pero en esto coincidimos, que nunca antes estuvimos en una situación semejante a la actual, porque nosotros como docentes o como profesionales debemos aprender el arte de vivir en este mundo que está sobresaturado de información. Pero no solo eso, sino que debemos aprender a preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. Y bueno, ese es el resumen de todo nuestro debate, doctor. Espero que haya estado claro. Y seguramente mis compañeros ahora también van a hacer algunas, van a comentar algunas cosas de las que estuvimos debatiendo en el grupo. Gracias, Cintia. El esquema muy claro. A ver, ¿algún otro comentario? ¿Algo que aportar? ¿Algo que les ha quedado adelante? Tienen la palabra. Bueno, gracias Cintia, gracias a licenciado. Pues como Cintia decía, también tenemos que ver no simplemente las críticas a este modernismo, también hay lo que son las cosas positivas que nos trajo, ¿no? Por ejemplo, nos trajo esto de la competencia, nos trajo a tener que estarnos preparando constantemente, actualizándonos, y hoy con lo que es esta pandemia nos enseñó que muchos nos estuvimos quedando y tuvimos que sobreprepararnos para poder hacer esto. Este modernismo líquido es el que nos alienta a continuar con actividades y no quedarnos estáticos en un solo lugar, sino tener que estar en constante movimiento para saber a dónde y cómo atacar y cómo, digámoslo así, entre comillas, defendernos de algunas informaciones incorrectas que lleguen por redes sociales para con los alumnos. Tener que estarnos preparando y poder guiar a los alumnos hacia una luz. También lo positivo de esta transformación es que poníamos como ejemplo, antes cuando nos reuníamos en una mesa, todos podíamos conversar de uno y otro tema. Hoy en día con el modernismo no, todos se quedan agarrando al celular. Eso es lo negativo, pero lo positivo también tiene algo de positivo, que las distancias se han destruido, digámoslo así en otras palabras, que hoy en día ya nos podemos conversar de acá, como estamos haciendo en este instante. Usted está en su casa, yo en la mía, y estamos conversando, ¿no? Y manejar esto es también una forma positiva. Tener que prepararse para estos cambios que ha habido es algo que es positivo. Se han acercado mucho las distancias que eran imposibles de tener. Otro ejemplo, yo les hablé a alguien en el grupo y les decía, hoy en día, bueno, anteriormente un profesor tenía sus libros y con los libros aquí en Latinoamérica nomás sabía dictar alguna clase, pero con este modernismo líquido que es tan maleable y la globalización, hoy en día podemos acceder a la Universidad de Harvard, que tiene incluso los libros ya traducidos, o videos inclusive ya traducidos. O sea,
tiene sus cosas positivas, no simplemente es negativo. Eso es lo que yo quería acotar. No sé si alguno de los compañeros más va a querer acotar algo. Gracias, licenciado. Gracias, Marco. Adelante, si alguna más quiere acotar algo. Tal vez aquí, según el autor, prácticamente nos plantea una reflexión crítica propositiva para que nosotros no nos quedemos atrás, ¿ya? Y aparte de eso, no seamos seres dependistas, lo que es de la tecnología, sino hacer que las tecnologías o el avance tecnológico sea y estén a nuestro favor y también esté a lo que es a nuestro alcance. Porque prácticamente lo que hemos debatido también es que algunas tecnologías, como decía Cintia, eh, cuando vamos utilizando, entonces bueno, prácticamente lo vemos como un gusto, nos agrada y lo estamos utilizando. Pero poco a poco, ya la plataforma y otros que lo han creado, entonces ya lo ponen un precio. Y eso ya se va generando lo que es un mercantilismo. Y tal situación, pues, no debería ser así, sino debería ser al alcance de todo ser y manejable. Entonces, nosotros prácticamente los seres humanos no debemos hacer que las tecnologías eh, nos aprovechen, sino nosotros sacar lo bueno de todo, ¿no? Entonces, es una crítica que nos hace reflexión. Gracias, a ver. ¿Algún otro comentario, algún otro criterio? Muy bien. Hay algo central acá. Eh, entramos, según el autor y todo lo que ustedes han logrado esquematizar, a un momento en el que esa certeza que de repente antaño se tenía, se quiebra. Entramos a un periodo de incertidumbre. Y es más, hay generaciones que quieren, que valoran la incertidumbre, ¿no? Hay un video corto incluso de Bauman ahí en YouTube donde claramente menciona un ejemplo que tiene en alguno de sus libros donde pudo recopilar cartas que le mandaban de diversos lugares de Inglaterra, ¿no? Jóvenes y demás. Y él simplemente agarró y pudo recopilar en un libro. Y había el caso de una muchacha que le decía, ¿no? Yo, frente a la pregunta, ¿qué es lo que quieres ser? En el sentido de cómo quieres desarrollarte, en qué quieres trabajar o más o menos qué es lo que perfilas tú para tu vida. Y ella decía, yo no sé lo que quiero ser, pero lo que sí sé es lo que no quiero ser. Y no quiero ser como mi padre, que ha pasado 20 años en el mismo trabajo, ¿no? Lo que quería la muchacha era experimentar nuevas cosas. No quería esa certeza de alguna manera aburrida, ¿no? De estar en el mismo lugar y en el mismo trabajo durante tantos años. Como han podido exponer y desarrollar, hay una serie de características que bien cuando las mencionamos pareciese que estamos hablando de nuestro contexto, pareciese que estamos hablando de nuestras unidades educativas y de nuestra educación. Pero ahora vamos al otro lado de la vereda, porque el otro autor plantea un desarrollo totalmente diferente y además un desarrollo que debería darse de esa manera, que se da en Europa y por tanto nosotros también al asumir ciertos sistemas educativos vamos adoptando y nos permite al mismo tiempo tener la educación o el sistema educativo que nosotros tenemos y la manera también en la que nos acoplamos a él, en la que somos parte del mismo, ¿no? Hacemos parte del mismo y compartimos también las ideas que en el interior son dominantes y se van hiperbolizando a través de nuestra práctica. Entonces, pasemos al siguiente grupo y luego vamos a tratar de encontrar, a ver, cuáles son estas características que, sobre cuál de los dos enfoques estamos, si es que realmente estamos sobre uno de los dos enfoques. ¿Quién es él y la encargada de desarrollar los contenidos del segundo grupo? Adelante, el grupo racionalista.
Buenas José. noches, el licenciado José va a exponer. Muy bien, José. Ay, me agarraron en curva. Ahora voy a tratar de compartir. Se ve la presentación, ¿no? Se ve. Adelante, José. Bueno, el tema, lo que es racionalización, ¿no? Racionalidad, es una tendencia, ¿no? Muy importante y a lo contrario que la explicación del otro grupo, es muy interesante. El que lo analiza muy bien es Max Weber, un personaje que va a analizar las características y esencias de este tipo de racionalismo, lo que mayormente, bueno, viendo su historia, hemos analizado de que surge más o menos en el siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Y hay muchos personajes muy representativos dentro de de esta tendencia, en especial Descartes, ¿no? René Descartes, quien dice pienso y luego existo. Es decir, de que debemos utilizar la razón para existir. Ese es su fundamento básico, ¿no? Y además va a ser esta tendencia más dominante, ya que se basa en la realidad, ¿no? De lo que es el racionalismo. Eh, Dentro de esta tendencia tenemos los tipos de racionalidad, que es la práctica, persigue intereses pragmáticos, ¿no? Mayormente de lo habitual en los individuales y un poco egoísta, ¿no? En ese sentido. También tenemos el teórico que produce conceptos abstractos, ¿no? Para comprender la realidad. Va a buscar elementos de que sean razonables y que no se desfase hacia a otro concepto que más la razón. Y el otro sería lo formal, se refiere a la estructura de la vida y de la sociedad, de que si la sociedad está bajo una norma, todos deben seguir esa norma a la razón, ¿no? Hacia la vida. Y, y el último, uno de los otros tipos es la sustantiva, que se refiere a la acción de lo racional con los valores. Un poco habla de la religión, en ese sentido de que como la religión enfoca a lo que es una vida más hacia la verdad, hacia la búsqueda de la verdad, hace de que esto sea más lógico y razonable en ese sentido. Mm, y vamos a ver dentro un poquito, analizando lo que es el racionalismo con la educación. Bueno, se va a ocupar mayormente en el tema educativo, es enseñar al individuo o a las personas que se refiere a un aprendizaje más humanístico, pero a base de la razón. No puede ir, debe aprender la persona lo que realmente necesita según su realidad y según la razón. En ese sentido, ¿no? Eso es lo que mayormente da la educación racional. Enseñar, dice acá, va a enseñar, tenga uso quien lo va a aprender. Es decir, que se debe aprender según lo que va a usar. En ese sentido está en características. Las características del racionalismo es un proceso histórico de alcance universal, es aplicado casi todo el nivel occidental, estamos hablando de Europa, es el que más lo utiliza. El hombre posee ideas innatas, es decir, su característica es que el hombre desde su nacimiento tiene que ser razonable y su formación va a ser bajo la razón y su existencia. Por eso hablaba Descartes que decía, pienso y luego existo, ¿no? Desde el nacimiento. Los racionalistas piensan que a través de la razón llegan a la verdad absoluta, ¿no? Es más conservador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Busca la verdad. La razón no conoce límites y puede llegar a cualquier punto, a cualquier sitio, pero siempre utilizando lógicas que sean razonables para la existencia y su formación.
¿Qué relación tiene el racionalismo con el conocimiento? Mayormente en el tema del conocimiento, el racionalismo tiene como base lo que es lo auténtico y a lo contrario no es como lo empírico, es mayormente a un proceso auténtico de conocimiento y contraproduce un poco con lo empírico, es decir, no se basa en la experiencia, se basa en lo que existe, en lo que es. ¿No? Por esa razón es importante la razón en el conocimiento humano. Eh, es una de las relaciones que lleva, ¿no? Y las diferencias entre el racionalismo y el empirismo es que el racionalismo utiliza el deductivo, es decir, el método deductivo, mientras que el empírico va a ir en lo inductivo. Está caracterizado en este último por la observación, ¿no? Es decir, el inductivo es más por la observación, mientras que el otro es más por lo que existe y por la realidad, ¿no? Y por tanto se va a utilizar este tipo de método, ¿no? También es por la razón en principal conocimiento, mientras que el empírico va a llevar a una experiencia de observación, ¿no? De hechos, en ese sentido. La relación, el racionalismo y el empirismo, el empirismo, perdón, el empirismo es contraparte al racionalismo, ya que el empirismo considera la experiencia como única para sí poder llevar el conocimiento, mientras que el racionalismo es una doctrina único que está completo según el conocimiento y está a base de la razón, de modo que ella es una fuente de todo su conocimiento y que busca la verdad a base de la realidad, ¿no? La importancia actual ahora de lo que es del racionalismo o de la realidad, vivimos actualmente un mundo que ha puesto mucho realce a las experiencias, es decir, ahorita en el tema educativo, en el anterior grupo hablaba de que es más la parte violenta y rápida, mientras que aquí, a base de la razón, se va a poder llevar adelante una formación. No podemos basarnos en otra cosa más que en los resultados que se va a obtener para poder realizar una formación adecuada, ¿no? Por eso es la razón. Y por razón, en Chile dicen su escudo a la razón, a la fuerza, ¿no? Al final ¿no? La importancia radica en que el fundamento de las cosas no depende no depende de la sensación, sino de la razón. Entonces, este tipo de formación hace de que nosotros como docentes debemos actuar también a la razón y no tampoco ir así, desenfocarnos hacia algo que no va a ir acorde, ¿no? Es a lo contrario de lo que dice la educación líquida, ¿no? Que es más cambiante e incluso hay que sustituirlo por algo nuevo, lo que decía, ¿no? Cintia, de cambiar por un nuevo iPod, mientras que esta es más conservadora. Incluso debemos resguardar los conocimientos. Es un poco egoísta, no se comparte y por tanto si se comparte se va a basar a una educación muy estricta, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que se ha podido trabajar en el grupo de lo que es la educación racionalista, es lo que Max Weber explica, ¿no? Que es la pienso y luego existo. Esa es la razón. Gracias, José. ¿Algún otro aporte? ¿Algo que quieran aditamentar? Ahora, sí. Adelante, Pablo. Hola. O solamente puntualizar que evidentemente en realidad en el texto es un poco bien complejo de entender, ¿sí? Hemos visto que la razón es la base de la racionalidad que plantea Weber, pero también hace hincapié en el desarrollo que existe una tipología de la dominación legítima, ¿no? Según él, esta dominación legítima se puede plantear en cualquier tipo de sociedades, en cualquier tipo de estamento social, no solamente en un gobierno. Entonces, según Weber, dice que
que la dominación legítima se establece, se impone a través del poder, y él explica que sociológicamente el poder no está definido, no es amorfo, y por eso puede admitir en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de sociedad donde se pueda imponer una voluntad sobre otra. En cualquier tipo de relación social. Por eso es que establece que hay 3 tipos de legitimación de la dominación legítima a través de 3 tipologías válidas, ¿no? La tradicional, la carismática y la racional legal. Entonces, yo por analogía veo, también hemos visto que por analogía este tipo de estas divisiones de poder, no divisiones, caracterizaciones del poder, pienso que por analogía se podría imponer al ejercicio de la educación, porque en la educación obviamente es racional, pero en la educación es un tipo de relación social donde están los estudiantes con el profesor, ¿no? Y el profesor está legitimado para imponer poder y a su vez, en este sentido, para imponer, para educar, ¿no? Educar a los estudiantes a través de la dominación, que según Weber es legítima. Entonces, solamente quería incorporar eso a lo que hemos hecho, porque obviamente Weber habla de la racionalización, pero cómo se impone a través de la dominación y establece esta tipología. Gracias, gracias, Paola. Ahora sí tenemos 2 panoramas. Hemos logrado pasar de inicialmente ver la forma histórica en la que se constituyen además los sistemas educativos, ¿no? Como esa lucha entre la institución religiosa y posteriormente los estados, que al convertirse en Estado-nación, generan lo que conocemos como sistemas educativos y cada vez más pueden abarcar a mayor cantidad de población, pueden segmentarla en el interior por diversos grados. En el tiempo, además, tienes que cursar en ciertos tiempos, te establecen todo un sistema y a través de eso puedes moldear también subjetividades. Enfrentamos una realidad, tratamos de llegar a lo que es una caracterización a través de Patsy sobre la tendencia que tuvo la educación en nuestro país. El tema de la inclusión, la legitimación, lo multi y lo pluri en su momento y posteriormente lo que constituye nuestra actual reforma educativa. Y cómo a través de ella se estructura, configura y reconfigura posteriormente el ejercicio que tenemos como profesionales, el ejercicio como sujetos sociales dentro de nuestra sociedad. En este caso diríamos quizá funcionales, ¿no? Es decir, que cumplamos un rol dentro de la sociedad. Se internaliza una manera que tenemos nosotros de actuar. Posteriormente, después de que terminamos nuestros estudios. Ahora bien, tenemos 2 características esenciales. Por un lado, la racional, es decir, la manera en la que como movimiento y como forma de pensar que se instituye obviamente en Europa, donde dejamos de lado las suposiciones. Pensemos en la idea del saber, la razón, la ciencia, la certeza de lo que hacemos. Manejar los conceptos y definirlos con precisión, a través de ellos reflexionar, analizar y todos los procedimientos lógicos que nosotros podemos llegar a tener. Y por el otro lado tenemos un enfoque distinto, es decir, una manera diferente de acercarse al objeto. Y es que no hay una certeza en el mismo. La manera incluso en la que nosotros actuamos no se basa en una certeza como tal, sino más bien en una aspiración que puede ir modificándose con el tiempo y está a merced de los cambios acelerados y nosotros lo que hacemos es adaptarnos a ellos. Los que se adaptan más rápido son aquellos que triunfan, son los que tienen éxito y los que no, entonces se quedan, ¿no? Están en una franca desventaja en un mundo donde el cambio está a la merced del día. Si queremos cambiar. Es más, hay sectores de la sociedad que desean que el cambio sea acelerado por moda, por tendencia y por muchos otros
factores. Ahora la pregunta acá del millón. Al final, ¿qué tipo de educación tenemos? ¿Racional o una educación líquida? No sé, alguno de ustedes que me diga que tenemos este tipo de educación, si es que tiene la certeza de que realmente respondemos a algún enfoque en particular. ¿Alguno, alguna que realmente crea que respondemos a uno de esos enfoques? ¿Cuál sería la razón? María Eugenia. Pues la razón. ¿A la razón, José? Perdón, tenemos hay dos tendencias, ¿no? Ahora, en este momento de la educación, ya que razonablemente todos nosotros, por razón, tenemos que inculcar los conocimientos a nuestros alumnos para que ellos puedan resolver los problemas en su vida profesional e incluso en su vida particular, ¿no? Pero, sin embargo, con esto de la pandemia ha marcado en nosotros como docentes una visión distinta, ¿no? Que inmediatamente con la tecnología, una aplicación de muchas herramientas ahora digitales, hace de que tengamos como docentes que cambiar a este ritmo, incluso a nuestros mismos alumnos. Y lo único que nos faltaría es pues tal vez hacer un híbrido de ambos, de la razón y de lo que es lo líquido para poder llevar adelante una formación íntegra para nuestros estudiantes. Una A esa tendencia hoja. hacia la razón. Hacia lo Entre la racional. razón, hacia lo racional, porque lo racional es que nuestros alumnos tengan los elementos necesarios, ¿no? Para que ellos puedan seguir. Pero para que tenga esa formación, tenemos que también adaptarnos a lo líquido, ¿sí? A esa educación líquida, porque al final nosotros no le podemos enseñar a un estudiante a contar los números con ábaco. Tenemos que también enseñarles a utilizar tecnología que les va a facilitar mejor. Obviamente, como dice Marco, hay cosas positivas y hay cosas negativas, ¿no? Pero el docente está para guiarla a ese nivel que se requiere de formación para el alumno. Muy bien, perfecto. Y ese es el punto que cada uno, cada una debe ir reflexionando. Porque de lo que se trata, creo, el módulo es de justamente establecer aquello, es decir, un punto para poder reflexionar en adelante. Estamos en una sociedad racional, una sociedad líquida, por tanto, una educación racional o una educación líquida. Bueno, dependiendo el momento y en qué grado una acción particular expresa con mayor significación uno de estos dos enfoques. Es decir, hemos construido la educación sobre la base de una racionalidad. Es decir, ¿qué implica esta racionalidad? Tomar en cuenta los objetivos que tenemos, los medios que nos son disponibles y por tanto hacer uso de esos medios para alcanzar esos fines. Sean las bases o las pretensiones que nosotros podemos llegar a tener. Que obviamente el autor hace un punteo sobre estas características, hace una clasificación de estas características. Pero por lo que se caracteriza el ser racional, para él como movimiento en su momento, es tener este esquema claro de aquello que quiero conseguir y los medios que tengo para hacerlo. En vez de suplantando esta idea de simplemente especular o suponer o brindarme a algún ser divino que me oriente o me haga cumplir mis objetivos y me haga llegar a la meta. Por otro lado, Bauman nos plantea una condición social actual donde el conocimiento útil es el que tiene más valor. Es decir, el conocimiento que me sirve para aplicarlo en el momento. Y claro, esto pone en incertidumbre todo el proceso, puesto que si yo tengo ciertos conocimientos y yo los adquiero en diversos grados, instituciones,
Cuando termine esos grados e instituciones, si no he logrado actualizarme, entonces no tengo oportunidad. Estoy de alguna manera en desventaja. Y nosotros funcionamos como el disco duro de una computadora. Llega un punto en el que se llena el disco. Y lo que tenemos que hacer, según Bauman, es simplemente ir eliminando aquello que consideramos no es útil. Y poner ahí lo que nos resulta básicamente práctico, pragmático, útil para poder encarar lo que es la realidad en su momento. Esta gran contradicción entre estructurar una educación racional y enfrentar una realidad cada vez mucho más líquida a cada momento, es decir, que ya le cuesta mantener la estructura, es justamente lo que logra o más bien tiene como efecto el desfase que nosotros vivimos, el desfase generacional, es decir, una generación que intenta estar al ritmo de las transformaciones frente a nosotros que tenemos toda una formación previa y que si bien tenemos cambios y nos vamos actualizando, nos cuesta todavía sumarnos a ese ritmo. Y este desfase generacional hace que mientras para nosotros algo parece racional, para otra generación no lo es. Simplemente no lo es. Y en este proceso de adaptación, obviamente el docente tiene una labor fundamental, puesto que hoy en día ya no es un problema conseguir información. Hoy el problema es discriminar entre la información que nosotros tenemos. Y tenemos acceso a tanta información y muchas veces no tiene esto una fuente verídica que lleva a un punto que distorsionamos las ideas. Y es lo que ha ocurrido con las redes sociales. Las redes sociales te ofrecen un montón de información que al no tener una fuente que puedas verificar o contrastar, simplemente pueden generarte o pueden distorsionar una idea de la realidad. Entonces, evidentemente estamos entrando a un mundo donde la tecnología en su auge te exige ser parte de, pero al mismo tiempo no tiene el soporte que te permita decir esta información que yo estoy adquiriendo realmente es verdadera o tiene una base verdadera. Y por otro, y es lo que pasa mucho en la universidad, cambiamos una formación universitaria por una facultativa. Es decir, mientras tendríamos que interpretar el universo, el horizonte de nuestra realidad a través de un área de dominio, entramos a un proceso donde cada vez nos especializamos más y más y más. Es decir, terminamos comprendiendo cada vez más de cada vez menos. Y esto dificulta este proceso complejo que nosotros estamos intentando asimilar, ¿no? Encarar. Puesto que la complejidad a lo que te invita es aquello, es romper las fronteras que hay entre uno y otro espacio. Edgar Morin escribía en algún momento sobre biología y en una entrevista muy agresiva en su momento le decían, ¿no? Agarraba su libro, aquel que lo iba a entrevistar, y le decía como primer comentario, en principio usted no es biólogo. Y Morin le respondía, no, ni en principio ni al final, o sea, no soy biólogo, pero yo no entiendo el punto donde uno y otro, digamos, se separan. ¿No? Podemos interpretar y podemos conocer y enriquecer el conocimiento a través de fluir entre diversas áreas. Claro, obviamente, conociendo lo esencial de cada una de ellas. Tampoco somos enciclopedias vivientes, no podemos tener la información de absolutamente todas las áreas de conocimiento. Entonces, hay un choque generacional fuerte en función de una sociedad que muta y que se transforma, puesto que, por ejemplo, las redes sociales trastocan la manera que tenemos de relacionarnos, lo que ustedes decían, la ortografía, por ejemplo, es producto de la era tecnológica y las facilidades que tenemos, y facilidades además que nosotros soportamos y promovemos, porque la tendencia es esa justamente, a tener todo a la mano, que ya esté hecho.
que básicamente no nos cueste esfuerzo hacerlo. Una realidad, por ejemplo, muy diferente a la japonesa. La japonesa tiene una manera sistemática de proceder. Y cuando se pone en contraste, por ejemplo, en cosas tan sencillas como leerse una cartilla de instrucciones, resulta que nosotros las instrucciones las botamos. Compramos un televisor, las instrucciones las dejamos a un lado y conectamos el televisor porque queremos verlo, ¿no? Mientras la cultura japonesa, por ejemplo, lo que hace es revisan primero todas las instrucciones para ver cómo hay que utilizar y demás. ¿No? Ese tipo de choque frente a una sociedad que se acelera y te pide cada vez más resultados y que las nuevas generaciones se acoplan a ese ritmo, crea un desfase frente a nosotros que hemos sido formados bajo otro tipo de criterios y que todavía nos cuesta. Porque al final, actualizarse implica tiempo, implica dinero. Un gran problema del sistema educativo era el tema de la jubilación. Habían muchos maestros y maestras que no querían jubilarse, pero al mismo tiempo se les exigía que se actualicen. Y lo que decían es, tengo que actualizarme, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar a actualizarme? Y yo ya estoy a un par de años de jubilarme, o sea, no vale la pena. Otros y otras lo hacían, evidentemente, porque hay muchos criterios, uno de ellos también es el compromiso, la pasión, no sé si es un criterio válido dentro del proceso, pero sería excelente que lo fuera. Pero había un sector grande que decía, no, simplemente no vale la pena actualizarme, porque no tengo el dinero, ya no tengo el tiempo para hacerlo. Pero al mismo tiempo eran parte todavía del sistema, y por eso que el sistema educativo mismo es diverso, entre racional, que lo empuja, y entre lo líquido que hace parte de su contexto externo e interno, porque los seres humanos que están ahí, los estudiantes, son portadores y expresan este tipo de entendimiento del mundo, o aquello que está caracterizando al mundo actual. Un último criterio que yo les dejo a consideración para que lo vayan reflexionando y de repente les pueda ser de utilidad. Zygmunt Bauman mencionaba en algún momento a Saladin, que es un gurú del mercado, ¿no? Y tiene sus redes sociales, todo. A muchos neófitos del área iba orientando y guiando. Y él, cuando daba una suerte de conferencia magistral para hablar de tema de mercado, decía, si tú quieres vender un taladro, nunca ofrezcas el taladro, porque nadie quiere uno. En verdad nadie quiere un taladro. Tú lo que tienes que ofrecer es el agujero. Todo el mundo quiere hacer agujeros perfectos en su pared. Una vez que la gente, que la población logre priorizar aquello, tus taladros se van a vender. Los taladros se van a vender. Porque si alguien podría hacer agujeros perfectos sin un taladro, nadie los compraría. Y pasa lo mismo. Se establece a lo largo de nuestra relación con la sociedad y en los espacios en los que estamos ciertos principios. Se establecen ciertas premisas que nosotros vamos a llegar a seguir. Y cuando estas premisas hayan adoptado un orden, como en el caso de la educación, que tiene está en la escala, arriba en la escala, en ese momento vamos a consumir el producto. Vamos a brindarnos a él. Nosotros no podemos detener el movimiento de la sociedad y tampoco el movimiento de la sociedad dentro del sistema educativo. Pero lo que podemos hacer es tratar de formar un criterio en los estudiantes para que logren discernir entre aquella información que no solamente es útil, sino que le permite desarrollar sus facultades para promover una educación integral, como lo dice la reforma educativa, una educación integral. Dentro toda esa información y que fluye y a la que tienen acceso, incluso a veces más que nosotros, por el tema generacional, como lo decíamos, ¿no? Por estar y ya, por ser la sociedad 2.0, aquella que ya nace y ya utiliza una tablet, un celular que le es familiar, simplemente tratar de formar un criterio para que ellos puedan discernir
frente a todo este contenido que al fin y al cabo vamos a darnos cuenta en educación, en la educación universitaria, en la educación primaria, secundaria, no es nada más que una parte arbitrariamente escogida de la cultura, que viene otro gobierno y puede cambiar. Puede poner nuevos contenidos, puede modificar los que hay, pueden surgir nuevos héroes, pueden quitar a otros, etcétera. Entonces, quizá el apuntar a formar otras dimensiones trascendentales independientemente de los contenidos que nosotros ofrecemos, permita a estos estudiantes discernir en el momento en el que estén y bajo su contexto la información no solamente útil, sino la información que les permita a ellos ser seres humanos plenos. Y al ser seres humanos plenos, poder conformar una sociedad del mismo tipo. No hay una respuesta al final de qué tipo de educación tenemos. Tenemos de repente ambas, y es nuestra tarea distinguir en qué momento toma fuerza una, pierde la otra y luego otra vez se recupera y están en esa constante lucha y al mismo tiempo complementariedad, porque tenemos que formar, no quiero decir a pesar es un término fuerte, sino independientemente de ese contexto acelerado, tenemos que lograr formar estabilidad, algo estable y algo certero en el futuro, porque todavía, si lo pensamos bien, todavía nuestra sociedad exige seguridad, te exige un trabajo estable. Frente a la posición, por ejemplo, de Bauman, que en Inglaterra estaba enfrentando una realidad donde el joven lo que quería era cambio, nada que se repita uno y otro día. Bueno, será cuestión de analizar el tipo de sociedad que tenemos y en función de esto las características que hacen a nuestro sistema educativo en todas las dimensiones y en todas las fases por las cuales atravesamos, ¿no? Y además nosotros somos parte integral, funcional y además importante del proceso. Y para terminar, quizá deberíamos reconfigurar este criterio. Frente a todo el conocimiento y los contenidos que ahora están presentes en la virtualidad, el maestro, el docente, toma desde el propio sistema educativo esta connotación de facilitador. Sería importante quizá que nosotros cambiemos esa concepción, puesto que, como bien les decía, el tener información por montones no garantiza una profundización, digamos, adecuada sobre algún campo en específico, sobre algún tema de nuestro interés. Y por tanto, el maestro ya no simplemente facilita el conocimiento, sino al mismo tiempo tiene que orientar y en esa orientación eventualmente formará a todos sus estudiantes. No sé si alumno, todavía el término no comparto mucho el término alumno, pero sí a sus estudiantes, puesto que todos tienen una historia previa, tienen conocimientos previos y vienen con eso a los recintos donde nosotros ejercemos esta noble actividad aún. Dicho esto, les dejo para que cada una reflexione, verá en su contexto a cuál responde más, no únicamente, pero sí más, y en función de esto podrá trabajar y adaptar aquello que hace en su práctica. Para cerrar la actividad que ya está programada en plataforma, simplemente, ¿qué es lo que hacen ahí? Uno o una de ustedes, teniendo el documento que han redactado con diapositivas y demás, uno o una de ustedes encargado lo sube a nombre del grupo directamente, lo sube y como tienen los nombres y demás, yo directamente descargo ese documento y puedo ya ir evaluando en función de todo lo que se ha realizado el día de hoy. Entonces, no es necesario, les repito, que cada uno de ustedes lo suba. Basta que un encargado de cada grupo lo suba a la plataforma y ya tendríamos básicamente todo el proceso de evaluación. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta más que tuviesen, con esto estaríamos cerrando. Doctor, yo soy un poquito especial en el sentido social. Me interesó lo que estaba conversando.
Mi pregunta es la siguiente, y mire doctor, estamos volviendo otra vez a la normalidad y, y esto ha sido tal vez momentáneo, la actualización digital, por ejemplo, ¿no? Y yo veo algunos colegas que están volviéndolo a retroceder, entonces estaríamos en una liquidez. Si es que volvemos a la normalidad, a nuestras clases presenciales y olvidarnos totalmente de todo lo que ha pasado en esta pandemia y la actualización que hemos tenido. Eso, ¿no? Tal vez tendríamos un retroceso social, formativo, educativo, o porque veo aquí con mis colegas algunos que han vuelto otra vez a lo habitual que hacíamos antes de la pandemia. Ahí vamos a llegar a un punto donde vamos a encarar una sociedad y una educación con diferentes características. Lo que ya se ha trastocado no va a volver atrás, no puede ya volver atrás. Algo que mencionaba Marco, él decía, ¿no? Espiral cuando estaban dialogando en su grupo, espiral. Nosotros empezamos en primero de primaria y luego llegamos a primero de secundaria y luego llegamos a primer curso de repente de universidad. Pero es lo mismo cada uno, tiene rasgos similares, pero son cualitativamente diferentes. La manera en la que nosotros hoy organizamos la formación, tratamos de mantenerla en el aire, por así decirlo, ya ha trastocado la manera que tenemos de relacionarnos, como las redes sociales. No podemos pensar que va a haber un retroceso, por ejemplo, en temas de redes sociales y volver a un estadio anterior. No hay manera de que eso ocurra. Nosotros lo que buscamos, y ahí está la disputa, lo que mencionaba José, hay toda una generación que nos incluye de alguna manera y en un grado significativo a la certeza, a la certidumbre, porque estamos cómodos con la certeza, sabemos lo que va a pasar, sabemos cómo es el proceso, estamos acostumbrados a él. Y muchos profesores hoy en día, docentes y demás, quieren volver a esa, entre comillas, normalidad. Pero la normalidad es lo que nosotros tenemos, es lo que es socialmente aceptable, nada más. Es lo que es socialmente aceptable. Sin embargo, ¿cuál es aquí la gran contradicción? ¿Cuál va a ser la gran contradicción? El estudiante. Porque para el estudiante no es simplemente volver a la normalidad. Hay todo un proceso que ya ha atravesado y que al mismo tiempo, si quiere volver a esa normalidad, entre comillas, es algo complejo y nunca lo logras, nunca lo logras. Puedes tratar de regresar, pero la práctica misma docente, pudiendo dilucidar, al dilucidar los conflictos que subyacen dentro del proceso, como nosotros hemos logrado identificar, porque es muy diferente tener un estudiante presencial y de manera virtual, ¿no? Que tiene una serie de dificultades, que no se conecta o por X motivo no puede hacer una u otra actividad, ya te pone a pensar de otra manera el proceso, te enfoca de otra manera el proceso. Y a uno como docente lo fuerza a transformar la manera en la que lleva adelante el proceso que desarrollaba. Y al estudiante, en función de lo que ha tenido dentro de su casa, en la comunidad de su casa, lo fuerza a reconfigurar también la manera en la que desarrollaba, en la que estaba implícito dentro del proceso de enseñanza. Volver a una situación anterior, ¿cuál sería la situación anterior? Tenemos situaciones similares, estar en un aula, el profesor, el estudiante, pero después de la pandemia misma, y por poner un ejemplo pequeñito para que nos demos cuenta, lo que cuesta hoy en día caminar sin barbijo, a pesar de la vacunación y de lo que ustedes quieran. Es decir, queda algo en nosotros que ya modifica nuestro comportamiento, el comportamiento que antes nosotros asumíamos normal.
y por tanto no se puede regresar de la misma forma. Y es aquí donde quisiera que rompamos esa circularidad que teníamos o que tenemos todavía en algunas ocasiones, de volver al mismo punto, ¿no? Vuelvo, parece al mismo punto. Sí, vuelvo al mismo punto, pero vuelvo al mismo punto con toda una experiencia por detrás. Por tanto, puedo regresar al punto A, pero ya no regreso igual. Ni el estudiante, ni siquiera nosotros vamos a regresar de la misma manera tal cual hemos salido de ese punto A. No podemos, no podemos. La pandemia ya ha cambiado la manera en la que encaramos el mundo, en la que lo interpretamos, en la que interpretamos a los otros. Por tanto, hay una apariencia de retroceso, pero aquello que vuelva, que nosotros decimos, ha vuelto a hacer lo mismo, tal vez simplemente subyace ahí. Y pongo este ejemplo, digamos, para dilucidar un poco. Se creía en algún momento, y además muchos libros lo sostenían, que el cochabambino, por ejemplo, era tolerante, ¿no? Era un sujeto tolerante que aceptaba a la diferencia, al otro. Y cuando se empiezan a dar los conflictos acá en Cochabamba, con temas de autonomías, con un montón de temas que surgen en su momento, resulta que la intolerancia estaba a flor de piel, ¿no? Grupos saliendo a agredir a otros viniendo con la misma, etcétera. O sea, un montón de diferencias. No es que el cochabambino se vuelva intolerante, sino que lo era. Teóricamente nosotros percibíamos que de repente no era así, pero la intolerancia estaba presente en el proceso. Hay muchos elementos que vamos a apreciar y de manera externa parece que no han cambiado nada. El profesor volviendo al aula como todos los días lo hacía antes de la pandemia. Puede ser que tenga esa apariencia, pero por donde ustedes lo vean, si un momento nos ponemos como hermeneutas de la sospecha, ustedes, como les digo, al final de este módulo lo habrán decidido, si nos ponemos como hermeneutas de la sospecha, nos damos cuenta que la pandemia, con todo lo que ha implicado, repensar el tema de la vida para muchos, repensar el tema del trabajo para otros, repensar la dimensión económica también para muchos, la condición laboral en la que estamos y demás, no va a ser posible que regresemos a este proceso tal y como habíamos salido, ¿no? Simplemente la pandemia se fue y ahora todo queda en la normalidad. Esto lo vamos a arrastrar y nos va a reconfigurar de aquí en adelante, incluso a las nuevas generaciones. Véanlo, percíbanlo en los niños. Los niños de alguna manera comprenden ya lo que es la pandemia. Yo he podido apreciar niños que llegan a un lugar y ya extienden las manos para que se les ponga alcohol. No, y es una forma de vida. Y esto, cuando ingrese al aula, vamos a ver también cómo va a transformar y cómo va a reconfigurar un proceso al que nosotros, de alguna manera, y muchos colegas estaban simplemente acostumbrados, porque ya era algo, por así decirlo, repetitivo. No podíamos apreciar la transformación, puesto que en educación y a un nivel social la transformación es muy lenta, es difícil de apreciar. De ahí que las ideas de la educación no ha cambiado nada, seguimos en el mismo modelo educativo anterior. No tenemos la percepción porque estos cambios en materia formativa y subjetiva llevan mucho tiempo para cambiarse y para que nosotros podamos apreciar realmente si algo ha trastocado al estudiante. Si yo quiero formar en este momento, yo no voy a poder apreciarlo. ¿Ven? Ya se acabó el módulo. Si quiero formar en un pequeño elemento, no puedo apreciarlo. Tal vez de aquí a 15 años y demás alguien dirá, bueno, esto que me han transmitido mis compañeros en aquel módulo me ha hecho pensar de otra manera y de repente ahí habré formado. Es ingrato que nosotros no podamos apreciar aquello, ¿no? A corto plazo. Sin embargo, esas transformaciones están ahí y difícil pensar a través de ello que volvamos a un punto inicial como la vieja idea, ¿no? Como si nada hubiese pasado. Ya no creo que no hay un punto de retorno en lo que hemos atravesado y en educación vamos a ver que
se va a apreciar en la manera en la que se establezca. Intentemos volver poco a poco y como docente, maestro, estudiante, tengan nuevamente ese choque dentro de un espacio presencial. Tal vez algún otro criterio que haya quedado pendiente por ahí. Si no es así, entonces un placer para mí haber compartido este espacio con ustedes. Entre todo lo que hemos podido desarrollar, yo lo único que espero que algún criterio les permita repensar cuanto menos su contexto, su realidad, hablando de múltiples realidades, y a través de ello podamos transformar también la educación, agenciar, construir sociedad en nuestro espacio, por muy pequeño que sea, aunque nos parezca insignificante, porque hay este efecto de lejanía. Cuando enfrentamos un Estado, enfrentamos un gobierno, cuando enfrentamos muchos gobiernos, realmente parece que nuestra acción dentro de un aula con un estudiante parece que no fuese a cambiar nada, que vamos a seguir en lo mismo, que hay fuerzas mucho más grandes que nosotros que moldean esto y reconfiguran la sociedad bajo sus prerrogativas y demás. Sin embargo, estoy convencido de que dentro de nuestros espacios, a veces limitados, a veces reducidos, a veces normados y demás, podemos ir construyendo algo diferente. Y quizá nosotros seamos puente que algún rato ese puente debe caer, es decir, un puente para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de repensar algo más, de ampliar el horizonte y a través de eso también cambiar su vida, ¿no? Enfrentar la vida, que al final eso es el objetivo de todo proceso formativo, más allá de la educación o de la instrucción. Dicho esto, desearles mucha suerte, que les vaya muy bien. No se olviden de la actividad en plataforma y espero que nos encontremos en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por su participación y muy buenas noches. Bueno, igualmente, muchas gracias por todo Muchas gracias, doctor, por todo lo que hemos aprendido con usted. Muchas gracias. A ustedes por su paciencia. Que les vaya muy bien.